Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje de programación C. C es un lenguaje de programación imperativo, estructurado y creado por este señor hace como 1000 años más o menos. Su principal objetivo es abstraer al programador del conjunto de instrucciones que entiende el procesador para el que está programando. Es decir, en vez de escribir en el lenguaje assembler que entiende el procesador de la computadora, podemos escribir un programa en C y el compilador de cada plataforma va a saber producir el código máquina que corresponde para que pueda ejecutar ese programa. C fue creado para programar Unix, un sistema operativo. Entonces está diseñado para que el programador pueda hacer todo lo que quiera. Por ejemplo, esto es un programa válido en C, ¿sí? Pero además de esto, este también es un programa válido en C y este otro también, ¿sí? Entonces, un poco la conclusión de esto es que para poder dejarnos hacer lo que querramos, el compilador y el lenguaje también nos tiene que dejar hacer cosas que quizá no querríamos hacer. C es un lenguaje obligatoriamente tipado. Esto significa que toda variable y función tiene que tener declarado su tipo de datos, ¿sí? Además es estáticamente tipado, lo que significa que el compilador valida que todas las instrucciones del programa tengan un tipo de datos válido, ¿sí? Que correspondan las declaraciones con los usos. Pero también se dice que C es débilmente tipado, ya que el programador puede en cualquier momento redefinir el tipo que tiene una expresión determinada, lo que se llama comúnmente castear. Ya vamos a ver bien más en detalle estas cosas. Un programa en C se genera a partir de uno o más archivos fuente, a partir de los cuales el compilador genera un programa final. El programa está compuesto por un conjunto de funciones y la idea es que colaboren entre sí, esas funciones colaboren entre sí para cumplir con una tarea en particular que tenga asignada ese programa. Una función es a su vez un conjunto de instrucciones que tiene un contexto de ejecución propio. Además, una función puede recibir o no parámetros de quien sea que la esté llamando y puede o no devolver un valor a quien la haya llamado. Una instrucción puede ser una declaración de variables, ¿sí? Que son porciones de memoria en las que podemos guardar datos. Puede ser una llamada a una función, una estructura de control de flujo, ya sea un if, un switch, un while, un for, un break, hay varias. O una asignación de valor a una variable. Cuando ejecutamos un programa, el programa empieza a ejecutar su función main. Hay una función llamada main. Y una vez que esta función main retorna, ¿sí? El programa finaliza. Vamos a empezar analizando un programa simple y muy típico de C, que es el denominado Hello World, ¿sí? Es un programa cuyo objetivo es imprimir una línea en pantalla que diga Hello World y nada más. Por ahora vamos a ignorar la primera línea del programa, vamos a concentrarnos en la función main. Lo primero que vamos a ver es la cabecera de la función, ¿sí? Esta línea que estamos viendo acá se llama la cabecera de la función. En ella podemos declarar el tipo de retorno de la función y el tipo de parámetros que recibe. En este caso, el tipo de retorno es int, indica que la función va a devolver un valor entero, un número entero, int viene de integer. Y el tipo de parámetros es void, es vacío, la nada, que indica que no recibe parámetros nuestra función main. Los parámetros van siempre declarados entre paréntesis después del nombre de la función, en este caso main. Más adelante vamos a ver cómo se hace para efectivamente recibir parámetros, ya que en este caso estamos declarando que no los recibimos. Volviendo un poco al código, lo que va encerrado entre las llaves se llama el cuerpo de la función. Las llaves delimitan el conjunto de instrucciones que la componen. En este caso tenemos dos instrucciones, printf hello world y return 0. Las instrucciones de C terminan con un punto y coma y se ejecutan una tras otra de manera secuencial. La primera instrucción de nuestro main es una llamada a una función. Esto lo notamos porque hay un nombre seguido de paréntesis. El nombre es el nombre de la función que queremos llamar y los paréntesis indican que queremos ejecutarla. Entre paréntesis se colocan los parámetros que queremos pasarle a la función.
En este caso, estamos pasando una cadena de caracteres, la cadena Hello World. En C, cuando escribimos algo entre comillas dobles, estamos declarando una cadena de caracteres literal. Entonces, esa primera instrucción de nuestra función ejecuta una función llamada printf, pasándole como parámetro la cadena Hello World. Ya vamos a ver qué hace eso y cómo es que lo sabemos y por qué es que funciona. La segunda instrucción es return 0. Return es una palabra reservada de C, es decir, no es una función, sino que es algo propio del lenguaje, que indica que queremos finalizar la ejecución de la función actual y opcionalmente, como en este caso, indicar el valor que queremos devolver a quien sea que nos haya llamado. Por todo lo que venimos hablando hasta ahora, hay dos cosas a considerar. El tipo del valor que retornemos tiene que coincidir con el del tipo de retorno de la función para que nuestro programa compile, por ese tema del tipado estático que habíamos hablado antes. Y también puede ser válido hacer un return sin especificar un valor, por ejemplo, en particular cuando la función tiene un tipo de retorno void. Cuando la ejecución del programa llega a un return, finaliza la ejecución actual y la ejecución vuelve al punto en que esa función había sido llamada. En este caso, la función que finaliza es main, y como habíamos dicho antes, cuando finaliza main finaliza la ejecución de nuestro proceso. Entonces, tras ejecutar el return 0, nuestro proceso finaliza. ¿Y a quién se le devuelve ese 0? Bueno, a quien haya ejecutado nuestro programa. Por convención, los programas devuelven 0 cuando la ejecución finaliza correctamente, y devuelven un número distinto de 0 para indicar que hubo un error en la ejecución. Así que acá estamos en la consola y vamos a ver que tenemos un archivo de texto llamado helloc, que si lo miramos un poco, vamos a ver que tiene el código de la función que habíamos visto hace un ratito. Volviendo a la consola, lo que voy a hacer ahora es compilar este archivo para generar... Voy a compilar el archivo hello.c para generar un programa ejecutable llamado hello. Si me fijo acá, ahora además del archivo fuente tengo este nuevo hello que es mi programa ejecutable. Cuando ejecute el programa, vamos a ver que efectivamente imprime la cadena Hello World en la consola, ¿sí? Y si le pregunto a la terminal, de un modo medio raro y oscuro y feo, pero le puedo preguntar a la terminal cuál fue el valor de retorno y me dice que me muestra el 0 que habíamos visto en nuestro return, ¿sí? Como en este caso el que llamó a mi programa es la consola es la que recibe ese 0 que había pasado el programa, que había devuelto ese programa. Bueno, por ahora esto va a ser todo. Hay muchas de las cosas que vimos por acá que no sabemos muy bien cómo funcionan y ya vamos a ver más adelante, pero lo importante es que ya vimos varias características del lenguaje de programación, vimos algo o bastante código, lo analizamos bien específicamente, compilamos un programa y lo ejecutamos. Para haber sido 10 minutos de charla, venimos bastante bien.